Bueno, esperamos 3 minutitos más, ¿te parece, Doris? Dale, no hay problema. Arrancamos y 10. Mientras tanto, bueno, Dale. saludarlos. Bienvenidos, buenas noches. Agradecerles que tengan la iniciativa de querer participar en una nueva capacitación. Damos la bienvenida ahí junto a Judith Pisati, nuestro presidente, Mariana Vivaldi, que comparte la comisión de capacitaciones conmigo, y no sé si está por ahí Graciela Manolakis y Facundo Ricci. Bueno, darles la bienvenida. Espero que disfruten de esta capacitación. Tenemos el agrado de presentarles a Doris Rivadeneira. Doris es docente de la Universidad Nacional del Sur. Creo que bueno, ahí está la carta de presentación en la diapositiva que está compartiendo. Seguramente la mayoría ya la conocen. Como siempre nos ha brindado excelentes capacitaciones y estoy seguro de que esta no va a ser la excepción. Así que estamos desde el colegio muy contentos por poder ofrecerles tipo de capacitación, ¿sí? De esta calidad. Comentarles, segura estos ya recibieron la información, pero para recordarles, la capacitación consta de 3 encuentros virtuales que se van a brindar 3 miércoles consecutivos, es decir, hoy y los próximos 2 miércoles, ¿sí? 12 y 19 de octubre, y va a tener un encuentro presencial, ¿sí? A optar de acuerdo a la conveniencia de cada uno, si prefieren hacerlo en La Plata o en Mar del Plata, ¿sí? El encuentro presencial en La Plata va a ser el día 22 de octubre y el de Mar del Plata el 29. Bueno, cualquier duda que tengan con respecto al curso nos pueden ir consultando a nosotros, se lo pueden consultar a Doris. Ahí van a poder ingresar a cada una de las charlas a través del campus del colegio, y en caso que no puedan ingresar o haya algo que no pueden ver dentro del campus, nos pueden ir consultando y los vamos a ir asistiendo. Y en tal caso les vamos a ir enviando los links de ingreso de las siguientes charlas si es que no pueden encontrarlos, ¿sí? Bueno, no mucho más, no los entretengo. Ya estamos llegando al horario que dije. Doris, te lo dejo todo en tus manos. Buenas noches Bueno, y gracias nuevamente por participar, y gracias a vos, Doris, por la predisposición de siempre y por estar siempre pendiente del colegio. bueno, buenas noches a todos. Primero, darles las gracias al Colegio Óptico nuevamente por convocarme, ya el tercer año es acá, figurita repetida. Pero bueno, siempre hablando de algo diferente, es por ahí lo bueno. Eh, en el día de hoy vamos a empezar esta capacitación que cuando con Germán empezamos a hablar a principio de año qué podemos hacer este año, y yo le dije, mira, tal vez el año pasado el tema de la capacitación fue protocolo de adaptación de lente de contacto. Veo que es un tema que interesa mucho, que aparte nosotros pensamos que ya lo sabemos todo, pero siempre hay algo nuevo para aprender, ¿sí? Siempre, sobre todo, estos criterios. ¿Qué criterio vamos a tener nosotros a la hora de atender a nuestro paciente y recomendarle cierto lente de contacto, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a basar para hacer esto? Entonces, por eso me pareció interesante seguir con este tema, y también para darle un cierre eh, al hacerlo de una manera presencial, ¿sí? Bien, entonces como para ir empezando, para los que no me conocen, ya he visto algunos nombres conocidos de los años anteriores, pero para los que no me conocen, sepan de que yo soy una persona que pregunta mucho, ¿sí? No me gusta hablar y hablo mucho y pregunto mucho, ¿sí?
Así que una hora yo, un monólogo no me gusta. Entonces voy a estar preguntándole muchas cosas a ustedes, sí, porque aparte de eso también se trata, de que con la experiencia que ya ustedes tienen como profesionales, ya sea mucha o poca, también nos ayuden a desarrollar estos criterios, ¿sí? Que sobre todo les va a servir para los que están empezando. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un criterio, ¿sí? ¿Cómo yo voy a determinar mi criterio para atender a mi paciente o para recomendarle algún material, algún diseño de lente de contacto? ¿A quién le gustaría comentar algo? ¿Qué creen que es un criterio? Sin miedo. A ver, pregunto acá. Mira, más me aparece. Antonella. Antonella, cuéntame, ¿qué crees que es un criterio? Lo que se te ocurra. ¿Mm? O Natalia, Marisol, no sé, ¿no? Bien, bueno, sigo yo entonces. Cuando nosotros hablamos de criterio, hacemos como una continuación, ¿sí? De lo que es la evaluación preliminar de nuestro paciente. Cuando nosotros hacemos la evaluación de nuestro paciente, conocemos qué es lo que quiere nuestro paciente, cuáles son sus necesidades y aparte nos damos cuenta en qué condiciones se encuentra su superficie ocular, su estado refractivo. Entonces, de esta manera, a través de una evaluación preliminar y una buena anamnesis, es lo que me va a ir a mí llevando, ¿sí? A buscar ese criterio de adaptación, a determinar cuál sería el lente de contacto que yo voy a adaptar a mi paciente. En el mercado ustedes van a conseguir muchísimos materiales, diseños de lente de contacto, ¿sí? Entonces tenemos que saber cuál sería el apropiado para este paciente y no basarnos únicamente en su error refractivo, sino con el resto de las características que pueda tener. Tal vez una de las más principales que tenemos que tener en cuenta son cuáles son las actividades de mi paciente, si tiene alguna patología de fondo, cuál es la agudeza visual de mi paciente con su corrección óptica, los parámetros, ¿sí? De las curvaturas corneales y cómo se encuentra esa superficie ocular. A través de toda esa evaluación preliminar que yo le realicé a mi paciente, determino cuál sería ese lente de contacto. Entonces, por esta razón, el objetivo que tiene esta capacitación es primero analizar, ¿sí? Analizar todas estas consideraciones, teniendo en cuenta el error refractivo de nuestro paciente según la magnitud dióptrica, o sea, si es un defecto refractivo que es bajo, si es moderado, si es alto, y eso también teniendo en cuenta el material, ¿sí? Tenemos que en lo que es lente de contacto blando, podemos hablar de lente de contacto de EMA o de hidrogel de silicona, y también la relación que va a representar ese lente de contacto sobre la superficie ocular. Eso es pues el objetivo que va a tener esta capacitación, que ustedes aprendan a analizar todas estas consideraciones, ¿sí? Para después obtener un criterio de adaptación. Entonces, ya como les había mencionado Germán, nosotros vamos a tener cuatro encuentros. En el primer encuentro, que es hoy, vamos a hablar sobre la adaptación, ya teniendo en cuenta esto más como una introducción, eh, la magnitud dióptrica, los defectos refractivos, bajos, moderados o bajos, y según el material, EMA o hidrogel de silicona. En el segundo encuentro ya nos vamos a basar más en la adaptación, ¿sí? ¿Cuándo vamos a adaptar un lente de contacto esférico y cuándo vamos a adaptar un lente de contacto tórico? En estas adaptaciones que tenemos que tener en cuenta desde la selección del lente de contacto, si es necesario hacer un equivalente esférico, la evaluación sobre refracción y si hay que hacer alguna modificación en la parte final. En el caso de las lentes tóricas,
aparte de todos los que le mencioné de las lentes esféricas, lo que tenemos que tener en cuenta es la estabilidad rotacional, ¿sí? Y después en el tercer encuentro vamos a ver qué pasa con los pacientes presbita, que acá vamos a tener más en cuenta cuáles son las recomendaciones que tiene cada laboratorio para adaptar su lente de contacto, porque ya sabemos las lentes de contacto multifocales, ¿sí? Tienen diferentes guías de adaptación, es importante seguir todos los pasos que recomienda ese laboratorio, al menos para tener el lente de contacto inicial. Y en nuestro último encuentro, que va a ser el encuentro presencial, que vamos a realizar la práctica, vamos a realizar lo que es el manejo de la historia clínica. El manejo de la historia clínica partiendo, ¿sí?, desde la anamnesis, toda la evaluación preliminar del paciente, después pasamos por la adaptación de lente de contacto, evaluación de lente, ¿sí? Entonces va a ser algo bien completo, así que bueno, para eso vamos a tener algunas sorpresitas en el camino. También obviamente vamos a tener manejo de la lámpara de hendidura, ¿sí? Bien, en estos 3 encuentros virtuales, vamos, aparte de tener un poco de teoría, también vamos a desarrollar algunos casos clínicos. Por eso yo le digo que está bueno que ustedes participen y porque cuando ustedes participan van a analizar estos casos y van a decir cuál es su criterio, ¿sí? Cómo ustedes avanzarían con ese paciente para hacer la adaptación. Y aparte de estos casos clínicos, son casos que fueron realizados, ¿sí?, en la universidad por los alumnos el año pasado. Entonces están muy completos, son muy interesantes. Bien. Entonces, siguiendo con el tema de hoy, que sería la adaptación, el criterio de adaptación según la magnitud dióptrica refractivo. Ya sabemos que tenemos los principales defectos refractivos, que son miopía, hipermetropía y astigmatismo, ¿sí? Entonces, ya yo sabiendo el defecto refractivo de mi paciente, es el principal criterio que yo voy a tener en cuenta, ¿sí? Porque ya el conocer este defecto refractivo me va a indicar a mí cuál va a ser el tipo y el diseño de lente de contacto, ¿sí? Entonces, ya voy a tener la primera información de mi paciente. La segunda información que me va a orientar a mí en este criterio, ¿cuál es la rutina de mi paciente? ¿Cuál es el uso que él le va a dar a ese lente de contacto? Y esto nos va a ayudar a nosotros a que esa adaptación, ¿sí?, deba considerar, según el lente, el material, qué va a ser más funcional, dependiendo de ese defecto refractivo y ese uso que le va a dar mi paciente al lente de contacto. Debe ser funcional, ¿sí? Y que aparte nosotros, que siempre les voy a recordar, lo que tenemos que evitar es ocasionar alguna alteración en la superficie ocular de mi paciente. O sea, que ese lente de contacto no vaya a ocasionar un traumatismo en la superficie ocular. Estos traumatismos pueden suceder más que nada cuando adaptamos un lente de contacto o que está muy ajustado, ¿sí?, o un lente de contacto rígido, que bueno, este no sería el caso. En cuanto a los defectos refractivos bajos, estos ya representan, ¿sí?, cuando ya yo veo mi paciente tiene un defecto refractivo bajo, pues ya yo puedo sentirme como que más tranquilo porque sé que cuando yo voy a adaptar una lente de contacto blanda, eh, el éxito que yo pueda tener en esta adaptación pueda estar un poco más asegurado, ¿sí? Porque son pacientes que van a responder satisfactoriamente a la adaptación de estas lentes de contacto. Son pacientes que vienen ellos mismos, ¿sí? Ya sea por la parte estética, porque se lo recomendó el oftalmólogo, o por la ocupación que ellos tienen, la actividad diaria, si hacen actividad física, ¿sí? Ellos son los que van a llegar a nuestra consulta y nos van a decir, yo quiero adaptarme una lente de contacto, ¿sí? La necesito. Sobre todo cuando hablamos de pacientes que son míopes o que tienen astigmatismo. Astigmatismo menores de una dioptría, porque estamos hablando de efectos refractivos bajos, ¿sí? Con estos pacientes nosotros vamos a lograr resultados correctivos que va a ser inmediatos, que va a ser igual o mejor, ¿sí?, que con sus anteojos aéreos. Entonces, por eso es lo que nos va a ayudar a nosotros de que esta adaptación sea exitosa. Nosotros
le colocamos el lente de contacto al paciente y el paciente ya va a estar feliz, ¿sí? Las primeras expresiones que te va a decir, oh, ahora veo más clarito, se ve más nítido, ¿sí? Ya por ahí no tengo el peso o la molestia del anteojo que me molesta la plaqueta, y en los miopes, que aparte los miopes tienen la capacidad, por todo lo que es la acomodación y la convergencia, van a ver muchísimo mejor con las lentes de contacto que con las anteojos. Aparte también tenemos, ya el campo visual va a ser un poco más profundo, entonces todas esas son ventajas que nos va a dar adaptar un lente de contacto blando en defectos refractivos bajos. Acá también tenemos que tener en cuenta en el caso de los astigmatismos menores a una dioptría, porque nosotros podríamos adaptar una lente de contacto esférica, ¿sí? Haciendo un equivalente esférico, o incluso en algunos casos no es necesario ni hacer un equivalente esférico, porque recordemos que entre la lente de contacto y la córnea se forma un menisco lagrimal. Eso sumado a la hidratación que tenga lente de contacto también, ¿sí? Entonces, ese menisco lagrimal lo que va a hacer es corregir también ese astigmatismo, sobre todo si hablamos en astigmatismo con la regla, o sea, astigmatismo a 180 grados. Entonces, el paciente va a andar cómodo. Igual, hoy en día ya tenemos eh, disponibles lentes de contacto que andan muy bien tóricas con cilindros de 0,75. Así que es un paciente que tampoco nos va a presentar tantos inconvenientes. Con el hipermétrope ya puede pasar lo contrario. Y ustedes por ahí, si se ponen a repasar mentalmente los pacientes que ustedes atienden, ¿sí? La mayoría de sus pacientes van a ser pacientes miopes o pacientes con astigmatismo. El hipermétrope, yo digo, siempre se acuerdan con nosotros del contactólogo cuando es presbitante, ni por casualidad se aparece. Entonces, con el caso de la hipermetropía, entonces es el resultado correctivo que se va a asociar a la edad del paciente, ¿sí? Y al patrón acomodativo, ¿sí? Entonces, por eso es que les mencionaba, cuando mi paciente es presbita, que ya perdió toda esa capacidad de acomodación que tiene en su juventud, ¿sí? Es que va a ir a adaptarse a un lente de contacto. Anteriormente, incluso no utilizan ni los anteojos, ¿sí? Al menos que sea una hipermetropía manifiesta. Quiere decir que mi paciente tenga sintomatología, ¿sí? Que refiera el uso del anteojo o lente de contacto. Pero como estamos en defectos refractivos bajos, pues esas hipermetropías no va a ser tan manifiesta. Entonces, por lo general, casos de hipermétropes no vamos a tener mucho, ¿sí? En el caso de los defectos refractivos moderados y altos, acá ya nos va a dar una referencia, ¿sí? Para este criterio, según su esfericidad o según el astigmatismo que presente mi paciente. Entonces, si mi paciente tiene un astigmatismo que va a ser mayor a 0,75 dioptrías, entonces ya yo tengo que estar pensando que el diseño de lente de contacto que voy a utilizar para mi paciente va a ser un lente de contacto tórico. Con las lentes de contacto tóricas, que ahora funcionan muy bien, pero tenemos que tener en cuenta que depende del sistema de estabilización que tenga ese lente de contacto, podemos presentar algunas lentes que van a ser inestables. Entonces son lentes que van a tender a rotarse. No solo dependiendo del sistema de estabilización, sino que si yo como profesional no le realicé una completa evaluación preliminar al paciente y, ay no, justo dije, no, la verdad que no voy a tomarle los radios de curvatura, total, casi todas las lentes de contacto tóricas son 8.7, ¿sí? Entonces le coloqué la lente de contacto tórica 8.7 y resulta que esa lente de contacto le quedó floja a mi paciente. Entonces al quedarle floja, esa lente de contacto está girando, ¿sí? Entonces, son consideraciones que si yo tengo una buena evaluación preliminar de mi paciente, eso no me va a suceder, ¿sí? Después, estas adaptaciones de efectos refractivos moderados y altos son adaptaciones que son mayormente exitosas, porque, por suerte, la tecnología ha avanzado tanto que esto que pasaba con las lentes de contacto tóricas que tendían a rotarse mucho, hoy en día no sucede mucho, ¿sí?
acá tenemos que tener cuidado, es salvo en esos casos que justo los parámetros de las lentes de contacto tórica descartable o incluso algunas convencionales disponibles en el país no se encuentran disponibles los parámetros, ya sale por la curva base o por el diámetro del lente. El diámetro del lente es algo que también le tenemos que prestar muchísima atención porque no todas las personas tienen el mismo diámetro. Y ahora en uno de los casos clínicos que les voy a presentar se van a dar cuenta por qué yo tengo que tener en cuenta este diámetro del lente, ¿sí? También en estos defectos refractivos moderados y altos, en cuanto al material que yo voy a tener en cuenta, tiene que ser un material que tenga un DK alto, ¿sí? Y también que tenga una alta hidratación. ¿Esto por qué? Por la demanda visual que tiene mi paciente. Un paciente con estas características es un paciente que va a utilizar las lentes de contacto más de 10 horas. Entonces, si las va a utilizar más de 10 horas, yo no puedo adaptarle un lente de contacto con un DK bajo. Recordemos que el DK es lo que representa es la cantidad de oxígeno que atraviesa a través del material y llega a nuestra córnea, ¿sí? Que de hecho los avances de los materiales ha sido justo por todas las dificultades que se habían tenido inicialmente por el DK. Por lo general había mucha hipoxia porque no entraba suficiente oxígeno, ¿sí? Entonces, ahí hablando ahora un poco del material. Ya dijimos, los materiales en las lentes de contacto blandos tenemos dos. Uno es EMA. Y cuando hablamos de EMA, acá tenemos la foto de Otto Wilsch, que Otto fue el que descubrió EMA, ¿sí? Esto sucedió hace más de 50 años. Cuando Otto descubrió este material, y si ustedes puedan leer en algún momento cómo fue este descubrimiento, porque está muy bueno, porque bueno, él estaba probando, haciendo varias pruebas, estaba en su casa, utilizó juguetes de su hijo con ayuda de su esposo, fue algo muy casero, hizo un centrifugado y creó EMA, ¿sí? Que para los años 60, 70, cuando apareció este material, fue una gran novedad, porque el material que estaba anteriormente, ¿cuál era? PMMA, que decía, ese tiene un decanulo, o sea, ahí sí no entraba ninguna cantidad de oxígeno a la córnea. Entonces tendríamos ojos rojos, hipoxia, molestias, ¿sí? Entonces, era un paciente que podía ver mejor, porque eso tiene lo que tiene el PMMA, es con el lente que mejor se ve, ¿sí? Pero la superficie ocular la va a alterar. Entonces, al aparecer este material, ya todas esas complicaciones que estaba generando el PMMA, pues fue una gran ayuda, ¿sí? Pero eso fue para hace 50 años. Hoy en día, que sigamos utilizando EMA, pues no sería lo más apropiado, ¿sí? ¿Qué característica tiene EMA? Primero, son lentes de contacto que entre las características que tiene el material pueden ser iónicas y no iónicas. Esto es importante saberlo, ¿sí? Porque esto nos va a decir a nosotros qué es lo que contiene el material. Cuando nosotros escuchamos que nuestra lente de contacto es iónica, quiere decir que esa lente de contacto tiene la propiedad, o más bien ese material, tiene la propiedad de atraer, ¿sí? Proteínas, depósitos de proteínas, depósitos de calcio, ¿sí? Que están presentes en donde en nuestra película lagrimal. Entonces, si mi paciente tiene una mala calidad de lágrima, ¿sí? Y yo le voy a adaptar una lente de contacto que es de EMA y aparte es iónica, yo se la podría adaptar, claro que sí, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado en el mantenimiento de esa lente de contacto. Como beneficios, las lentes iónicas lo que tienen es que son más humectables, entonces la humedad que nos va a dar a nuestro paciente comodidad, pero son más susceptibles a los cambios de pH, o sea que son materiales que se pueden perder sus parámetros, sobre todo durante el uso, ¿sí? Cuando tenemos lentes no iónicas, ya son lentes menos propensos a los depósitos, que eran las desventajas que tienen las iónicas,
pero son menos humectables, o sea, no tiene depósito, pero a mí como paciente, usuario de esta lente de contacto, la estoy utilizando y me molesta a las 2 horas. Entonces ya el paciente no se va a sentir muy cómodo. Otra característica que pueden tener las lentes de contacto de EMA es el contenido acuoso. Pueden tener de bajo contenido acuoso y de alto contenido acuoso. Un lente de bajo contenido acuoso es un lente que va a ser más rígido. Al ser más rígido, nuestro paciente va a estar también más feliz porque va a ser más fácil de manipular. Ustedes, si tocan los dos materiales, la EMA y el hidrogel de silicona, se va a ver con el hidrogel de silicona a veces más baboso, no se puede mantener muy bien su forma, ¿sí? Cuando la vamos a manipular. En cambio, el lente de contacto de EMA es un poco más firme, entonces para el paciente es más fácil manipularlo. Para el cuidado de esta lente de contacto ya se podría utilizar cualquier producto, ¿sí? A las de baja contenido acuoso. Tienen mayor reproducibilidad, eso que quiere decir que el laboratorio lo hace fácilmente y al hacerlo fácil, pues va a ser un lente que va a ser más económico. Es un lente que también es más humectable y hay que tener en cuenta que si es de bajo contenido acuoso y aparte tiene un bajo DK, solamente las lentes más delgadas van a proporcionar suficiente oxígeno para el uso diario. Tenemos que tener en cuenta que hay ciertos criterios, también parámetros, ¿sí? Para cada material, para su uso, ¿sí? Para que sea de uso diario, extendido o continuo, ¿sí? Debe de proporcionar cierta cantidad de oxígeno. En cuanto al alto contenido acuoso, ya son lentes que van a tener un alto DK, ¿sí? O sea, más alto que las de bajo contenido acuoso. Yo no sé si ustedes en algún momento, cuando van a pedir sus lentes de contacto, se verifican todas estas propiedades que tiene el material. Si ustedes las han verificado, se van a dar cuenta, sobre todo en algunas lentes de contacto convencionales, que les va a decir que el DK es de 9. Un DK de 9 es, y aparte de ser un DK de 9, y le están pidiendo una graduación de más 10, por ese material no está pasando nada de oxígeno, ¿sí? Entonces, son cositas que nosotros tenemos que ir analizando. Entonces, el alto contenido acuoso ya tiene un DK que va a ser más alto que las de bajo contenido acuoso, pero ese DK es por ahí lo más alto que puede ser es de 50, ¿sí? O sea, permite entrada, pero no es suficiente entrada de oxígeno. Por eso es que nosotros tenemos que controlar sobre todo el horario de uso que le va a dar nuestro paciente a este material. Uno de los beneficios que tiene las de alto contenido acuoso, que son que retorna rápidamente a su forma inicial después de una deformación. Suele suceder mucho de que nuestro paciente, sobre todo cuando está empezando a utilizar las lentes de contacto, el paciente no sabe manipularlas, colocárselas fácilmente y se le cae. Se me cayó el lente de contacto y lo encontré al siguiente día. Entonces, como lo encontré al siguiente día y el lente de contacto recién lo compré la semana pasada, vine y me lo coloqué. ¿Qué pasa con ese lente de contacto que encontró mi paciente 24 horas después o incluso 2 horas después? Ese lente de contacto está todo deformado, ¿sí? Es un lente de contacto que ustedes van a ver más rígido, va a ser el lente, va a estar más pequeño y sobre todo el borde del lente va a estar deformado, como si fuera el repulgue de empanada más o menos. Entonces, si mi paciente se coloca ese lente de contacto así a su ojo, es un lente de contacto que va a ser súper molesto. ¿Qué pasa con las lentes de alto contenido acuoso? Si mi paciente encontró la lente de contacto y antes de colocársela a su ojo, la hidrató con la solución que usa para el mantenimiento de las lentes de contacto, esa lente de contacto inmediatamente vuelve a su forma original, ¿sí? Entonces ya no va a causarle las molestias que le ocasionaría una de bajo contenido acuoso. Pero como desventaja tiene que es un lente que es más frágil. Eso también es por al tener un alto DK, ¿sí? Y mayor cantidad de hidratación, ya el lente va a ser más frágil. Entonces, también el paciente que se va a ir quejando porque el lente se le rompió al mes, o incluso muchos que antes no le decíamos a nuestro paciente está mintiendo,
No que el paciente les dice, se me rompió el lente de contacto puesto. Y sí, esto también puede suceder con las lentes de contacto de EMA. El lente de contacto se rompe puesto, porque es un lente que es frágil o por si va perdiendo esa hidratación, se puede romper. Y también son lentes que es más propenso a los depósitos, ¿sí? Entonces, también la parte de la limpieza hay que reforzarla muchísimo. Entonces, son muchas características que tienen las lentes de contacto de EMA. Por eso la FDA, ¿qué hizo? La FDA vino, agrupó, ¿sí?, los materiales de EMA en baja hidratación, alta hidratación, iónicos y no iónicos. ¿Esto para qué nos sirve a nosotros? Para saber, no es únicamente, es decir, ah, es EMA. No, es EMA, pero qué cantidad de hidratación tiene, eh, si es iónica, no iónica, porque es lo que me va a determinar a mí si mi paciente con lo que yo observé en su superficie ocular, ¿sí?, va a poder utilizar este material. Bien. Otra por ahí limitaciones fisiológicas que puede tener el EMA es que esa baja permeabilidad de alucina hace de que mi paciente no pueda utilizar las lentes de uso prolongado, o sea, que no pueda dormir con las lentes de contacto, ni que pueda, bueno, estar 2 días, una semana seguida con las lentes de contacto. ¿Por qué? Porque eso va a afectar en la oxigenación. Lo que le comentaba también ahora, pues esta lente de contacto se puede deshidratar. Pero si es una de baja contenido acuoso, se puede deshidratar fácilmente y si se deshidrata, pues se nos rompe. Y la principal queja de nuestro paciente, la lente yo me la coloco y la siento cómoda, pero a las 4 horas ya me molesta, ¿sí? Ya me molesta, siento los ojos secos, me la tengo que sacar, es súper incómoda, se me colocan los ojos rojos. Lo que nosotros podemos hacer si hacemos una adaptación de lente de contacto EMA para evitar todas estas complicaciones es enseñar a nuestro paciente, educarlos desde un principio de que tiene que respetar el reemplazo recomendado por el laboratorio. Las lentes de contacto descartables se reemplazan mensualmente. No es cuando usted le moleste, porque lamentablemente a veces le decimos, no, ¿cuándo la cambio? No, cuando ya te empiece a molestar. Y el paciente con tal de no gastar más plata, ¿qué hace? Pues uso la lente 3 meses, 6 meses. No, pero es que yo la uso de vez en cuando. No importa, la lente de contacto después que se saca de su blister, tiene un tiempo para uso. Sí, es como todos los productos de larga vida. Lo mismo pasa con el líquido. Ya lo abrí, pues ya el líquido se empieza a contaminar. Ya abrí el blister de la lente de contacto, ya ese lente de contacto empieza a estar en contacto con, con el medio ambiente, con otros químicos que puede tener el líquido. Entonces, eso hace que ya esos parámetros vayan cambiando y todas esas propiedades que nos está diciendo el laboratorio que tiene. Ya CDK no va a ser el mismo que tenía esa lente de contacto con los 15 días de uso, a que si mi paciente exageró y lleva 6 meses utilizando la misma lente de contacto, ¿sí? Entonces, eso es muy importante poder explicarle a mi paciente si yo voy a adaptar esta lente de contacto. En cuanto a lo que es el hidrogel de silicona, es la novedad, ¿sí? La novedad de hace ya más de 20 años, más o menos. Más, muchísimo más de 20 años. Se habla de hidrogel de silicona, de todas sus propiedades, todos los beneficios que tiene. Y uno de los principales beneficios que tiene el hidrogel de silicona es que es un material que ya el problema que tenía EMA, que es el limitado oxígeno, me permitía que pasara a través del material, ya acá va a superar todas las barreras de EMA, ¿sí? Y va a entrar muchísimo oxígeno. De hecho, ustedes van a encontrar, los laboratorios ahora, por ahí lo que se pelean es quién tiene más de K. ¿Quién tiene más de K? Bueno, yo te doy más, yo te doy más, o sea, vas a tener muchísimo más oxígeno. Pero ¿qué beneficios tiene ese de K? De hecho, vamos a conseguir materiales que te van a decir que tienen hiper DK de 170. O sea, antes hablábamos de un DK
que llegaba más o menos hasta 50, 70, había alguna. Entonces ya eso era un DK alto. Acá ya hablamos de 170, 180. Entonces es prácticamente como tener la córnea sin ningún tipo de impedimento para que nos entre oxígeno. Entonces, de esta manera, al ser un material de hiper-DK, ¿sí? También yo voy a poder recomendarle a mi paciente de que esta lente de contacto la use, no solamente que la use más de 10 horas, sino que la puedo utilizar de uso prolongado. O sea, podría dormir mi paciente con las lentes de contacto o un uso continuo. De hecho, si ustedes también se fijan en las recomendaciones que les dan en el laboratorio en una lente de hidrogel de silicona, te dicen algunas, bueno, esta es de cambio quincenal, pero se podría usar de manera extendida 7 días seguidos, ¿sí? ¿Por qué? Por ese DK tan alto que tiene esa lente de contacto. Te están garantizando. Y ya acá también guiándose por el estudio que hizo Holden y Merz, que ellos también decían inicialmente, bueno, si tiene más de 38 de DK, ya podríamos utilizarlo como uso prolongado, pero esto también fue unos estudios que ellos hicieron hace muchísimo tiempo y ya como que ha quedado un poco obsoleto, pero se sigue basando en estas medidas que ellos dieron. Este material aparte tuvo una aprobación por la FDA para su uso prolongado, ¿sí? Que se podría utilizar 30 días continuos, ¿sí? Así que no tenemos inconveniente en cuanto al uso, o sea, no nos va a generar ninguna complicación en cuanto a la oxigenación, ¿sí? Aparte, este material nos va a brindar una mayor seguridad, ¿sí? Como venía mencionado, en el uso prolongado o el uso continuo. Tenemos una buena transmisibilidad, incluso en las altas potencias y en las lentes tóricas. Recordemos que el DK que nos va a nosotros dar el laboratorio, si ellos nos dicen, no, tiene 180 DK, esto está dado para una potencia de 3, ¿sí? Si ya mi paciente tiene una potencia de 10, va a ser menor el DK, el oxígeno que va a poder ingresar. ¿Por qué? Porque si es más grueso, ¿sí? El material y también influye por el contenido acuoso, pues el oxígeno va a ser cada vez menor. Entonces, si nosotros adaptamos un lente de contacto de hidrogel de silicona en una potencia alta, ese DK pues no va a disminuir tanto, es lo que por ahí nos pueden garantizar. ¿Qué pasa con las lentes de contacto tórica? Una lente de contacto tórica, para que lograr su estabilidad, tiene un prisma. Y ese prisma que hace un contrapeso para que el lente no esté girando. Entonces, ese contrapeso hace que en la parte inferior, ¿sí? Que es donde se encuentra el prisma por lo general, entre menos oxígeno, ¿sí? Y eso se nota muchísimo, sobre todo en una lente de contacto DEMA. Ustedes no sé si en algún momento habrán hecho la prueba de si tienen un paciente que usa lentes de contacto DEMA y sobre todo DEMA y tóricas, que lleven muchísimo tiempo utilizándolas, saquen el lente de contacto y háganle una tinción con fluoresceína. Se van a dar cuenta de todas las secuelas que deja ese material, ¿sí? El lente de contacto lo va a encontrar indentado, o sea que va a estar marcado, y en la parte donde está el prisma que incluso nosotros no lo vemos en el lente de contacto, allí va a estar marcado, ¿sí? En la superficie ocular de nuestro paciente. Entonces, ¿eso por qué? Por la baja cantidad de oxígeno que va a ingresar. Esto, ya con las lentes de contacto de hidrogel de silicona, no nos va a suceder. O si no sucede, va a ser algo, no sé, muy esporádico. Acá también es muy importante, ya que es un material que es recomendado por la FDA, ¿sí? Recuerden que la FDA es la Agencia de Control de Medicamentos de Estados Unidos, que sería acá ADMAT. Entonces, la FDA nos dice que, bueno, una lente de contacto que tiene un alto DK, las hidrogel de silicona, se pueden utilizar para dormir. Entonces, si se pueden utilizar para dormir o varios días seguidos,
lo puedo tener un fin de uso terapéutico. Nosotros cuando vamos a adoptar una lente de contacto terapéutico es porque mi paciente o tiene alguna patología de base, o tiene una cicatrización, o tiene una úlcera, ¿sí? Entonces nosotros ese lente de contacto no lo podemos extraer todos los días. Nuestro paciente tiene que utilizar un uso continuo. Entonces para esto lo ideal, un lente de contacto de hidrogel de silicona. Una de las desventajas que puede tener este material es que va a tener más depósitos de lípidos, ¿sí? Y acá también va la importancia de la evaluación de la película lagrimal, sobre todo ver cómo se encuentra esa capa lipídica, ¿sí? Porque si yo veo que hay muchos lípidos, pues tengo que tener cuidado con este material. ¿Cuál es el cuidado que tengo que tener? Nuevamente, como hacíamos con las lentes de EMA, pues que nuestro paciente respete el uso, respete el mantenimiento, los líquidos que nosotros le estamos recomendando para la limpieza, ¿sí? Y el reemplazo. Así evitamos que esos lípidos aparezcan. Tienen menor deshidratación, mayor comodidad al final del día, que era también una de las desventajas que tenía EMA. Mi paciente se la colocaba y después a las 4 horas ya presentaba molestia. Con el hidrogel de silicona no puede suceder, ¿sí? O si no sucede, también es algo, casos esporádicos. Ya tiene más que ver con la calidad de la lágrima de nuestro paciente. Entonces, si mi paciente ya se está quejando de que a las 5 horas está sintiendo cierta sequedad, entonces ahí ya nosotros ayudamos un poco con algún humectante para que nuestro paciente pueda utilizar la lente de contacto durante más horas. Acá también es algo muy importante, como en la lente de contacto de EMA se siguen utilizando, y puede ser que a ustedes les llegue a su gabinete un paciente que usuario de EMA, y ustedes ya saben todas las propiedades maravillosas que tiene el hidrogel de silicona. Entonces ustedes quieren hacer una readaptación y cambiarlo de material. Cuando nosotros vamos a cambiar de material, tenemos que tener cuidado en algo. Si mi paciente lleva más de 10 años utilizando EMA, y como ya les mencioné, si ustedes hacen en algún momento la prueba con fluoresceína, y ese lente de contacto está indentado, y siempre le digo a mis alumnos, es como si tuviese un callito, ¿sí? Como que si ustedes estuviesen utilizando un reloj durante tantos años y ese reloj le queda apretado, ¿sí? O sea, al quedarle apretado está marcado. Ustedes sacan ese reloj y se compran un reloj que les queda más suelto, ¿sí? Que incluso es más cómodo. ¿Qué van a sentir inicialmente? Pues van a sentir incomodidad. Lo mismo pasa con el cambio de EMA a hidrogel de silicona. Mi paciente inicialmente, por ese callito que ya tiene en la córnea, ¿no? Va a sentir incomodidad, va a sentir más el lente. Entonces, esto hay que explicarle al paciente, que la córnea tiene que volver nuevamente a su lugar, a su forma, ¿sí? Para que se adapte muy bien el hidrogel de silicona. Este material también nos va a ayudar a mejorar toda la función fisiológica de la córnea, del limbo y de la conjuntiva. Otro de los signos que nosotros podemos ver también con un paciente que usa EMA y que podemos ver un poco de inyección cilioconjuntival, podemos ver una hiperemia, ¿sí? Podemos ver incluso neovascularización, ¿sí? Eso porque si ya tenemos una lente con un bajo DK y mi paciente la está utilizando más de 10 horas todos los días y aparte se pasa del uso de la lente de contacto y del reemplazo, pues esos vasos sanguíneos en un momento se desesperan tanto que empiezan a buscar oxígeno por cualquier lado y entran a la córnea, ¿sí? Entonces, con las lentes de contacto de hidrogel de silicona, ya estos signos van a ir disminuyendo, ¿sí? Si le da un buen uso. Siempre es, todo si se usa bien, no tenemos complicaciones, pero si mi paciente ya le da un sobreuso, posiblemente sí podamos tener alguna complicación. Otra, una complicación que nosotros podríamos tener con las lentes de contacto de hidrogel de silicona, que no lo coloqué, pero después ustedes, yo les dejé unos artículos como para poder profundizar, es que el lente de contacto de hidrogel de silicona en algunos pacientes nos puede ocasionar conjuntivitis papilar. Esto porque por el roce del lente, las lentes de contacto, una de las propiedades que tienen o que tenemos que evaluar es la
elasticidad que tiene, ¿sí? Y eso hace de que se vayan formando, ¿sí?, esas papilas por el roce del material sobre el párpado superior. Entonces, ya nosotros conociendo todas las características que tiene este material, ¿con qué pacientes yo voy a tener el criterio de adaptarlo? ¿Sí? Vamos a tener pacientes con prescripciones altas, que ya los mencioné, que es por la demanda visual que tiene, con pacientes cuyos ojos requieren más oxigenación, en pacientes que experimentan incomodidad, sequedad o enrojecimiento al final del día, ¿sí?, con sus lentes convencionales, en pacientes que trabajan largas horas, ¿sí?, con el aire acondicionado, o incluso si está largas horas frente a una computadora, al aire libre, ¿sí?, son pacientes que sería lo ideal este material. Pacientes que usan su lente por muchas horas al día, ¿sí?, incluso que vayan a dormir con ellas. Y tenemos que tener en cuenta que los pacientes más jóvenes tienden a usar demasiados sus lentes. Ellos, los jóvenes, hacen lo que quieren, ¿sí? Entonces, se colocan las lentes y son los que por ahí el fin de semana se van a alguna fiesta y se llevan las lentes de contacto y duerman con ellas. Entonces, acá lo que tenemos que recordarle que para evitar alguna complicación, tenemos que tener una limpieza adecuada y la frecuencia de el cambio que se le va a dar a este material, ¿sí? El hidrogel de silicona se adapta hoy en día en representa más o menos el 69% de las adaptaciones a nivel mundial. Esto es de un estudio que se hace anualmente en la revista Spectrum, ¿sí? Y ellos lo que dicen es que el 69% de las adaptaciones de lentes de contacto es el hidrogel de silicona. ¿Esto por qué? Por todos los beneficios que ya yo les mencioné, ¿sí? Es más la cantidad de pacientes que va a encajar, ¿sí?, en este tipo de material que en los otros materiales. Después tenemos hidrogel, que sería EMA, ¿sí? En estos casos también se puede, viene un 20% de las adaptaciones. Ya acá está disminuyendo muchísimo, pero esto también yo creería que con los años va a ir disminuyendo muchísimo más, porque de hecho comercialmente ya los laboratorios están tratando de descontinuar este material, ¿sí? Prácticamente se consigue más en lo que son lentes de contacto convencionales. En descartables es más difícil ya de conseguir lentes de EMA, ¿sí? Acá también entrarían los pacientes que ya son usuarios durante años de lentes de contacto y que no ha tenido nunca ninguna complicación. Acá también influye la parte económica, porque por ahí el hidrogel de silicona puede ser un poco más costoso, pero si yo le hablo a mi paciente y le digo, bueno, únicamente le hablo de precios y no le hablo de las propiedades que tiene el material para su superficie ocular, pues el paciente va a seguir con el otro material porque le sale muchísimo más económico. Y acá también tiene mucho que ver el profesional. Hay profesionales, obviamente, si acá también habrán presentes, que tengan más de 20 años de experiencia, ¿sí? Son profesionales que empezaron con EMA y ya lo vieron como nosotros por ahí vemos ahora el hidrogel de silicona, una maravilla. Pero hay también profesionales que no desconocen, ¿sí? Desconocen todos los beneficios que tiene el hidrogel de silicona. Hay profesionales que por ahí les fue bien con EMA y aparte no tienen una lámpara hendidura para poder observar cómo es el comportamiento del lente, cómo está la superficie ocular, si la altera o no, no hacen un seguimiento, no hacen un control. Entonces, seguramente son ellos también los que irán acá en este grupo del 20%. Y acá, ya que tenemos los datos de los otros materiales, si ustedes pueden observar, las lentes de contacto rígidas, gas permeable, es un 7%, EMA prácticamente un 1%, no se adapta, ¿sí? Y por esta razón fue que yo también escogí el tema de criterio en lentes de contacto blandas, ¿sí? Las lentes de contacto blandas es muy importante conocerlas.
a veces la menospreciamos, decimos, ay, no, esto es re fácil, o sea, no es complicación, yo coloco lente de contacto y ya está. No tengo que hacer una buena evaluación, bueno, da lo mismo si el paciente viene o no viene al control, no. Es o sea, por todas las propiedades que tiene este material, hay que conocerlo, hay que saberlo adaptar, ¿sí? Lo que sucede de lo contrario que con las lentes de contacto rígidas. Ya esto se considera más como que especialidad en contactología. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir a congresos, simposios relacionados con contactología, el 90% de las charlas van a ser sobre lentes de contacto esclerales, lentes de contacto híbrida, lentes de contacto para ortoqueratología, que está genial conocerlo, ¿sí? Pero esto representa al 10% más o menos de los pacientes que ustedes van a atender en su consulta durante toda su vida, ¿sí? El resto de los pacientes van a ser pacientes aptos para adoptar lentes de contacto blandas. Entonces, por eso es que también debemos de darle mucha importancia. Como ya les había mencionado, yo les dejé unos artículos de referencia que están en el foro, donde van a profundizar sobre lo que es hidrogel de silicona. Son 2 artículos y también hay algo sobre adaptación de lentes de contacto esféricas. Estos artículos son artículos que son viejos, pero son muy buenos, ¿sí? De hecho, en el hidrogel de silicona todavía habla de AcuView Advance, que ya hace más de 5 años que no existe, ¿sí? Pero es dada una información muy interesante que sigue vigente. Entonces, esto es un complemento también para que ustedes vayan perfeccionando el criterio de adaptación, ¿sí? Para escoger la lente de contacto para sus pacientes, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Porque ahora vamos con los casos clínicos. Y ahí sí necesito que me ayuden. ¿No hay pregunta? Bien. Tenemos el primer caso clínico. Son 2 casos clínicos. En estos casos clínicos lo que yo les voy a mostrar es toda la evaluación preliminar del paciente y la idea es que ustedes con estos datos que les voy a brindar, alguien se anime a decirme qué, qué criterio de acá con lo que ya les pude eh, mostrar hoy, tomarían con este paciente, ¿sí? No es voy a adaptar el hidrogel de silicona porque sí, porque es la que más se adapta, sino qué característica de mi paciente voy a tener en cuenta yo para escoger ese material, para escoger el reemplazo y el uso de la lente de contacto. Este caso clínico, yo a finalizar el año siempre le digo a mi paciente, bueno, a mis alumnos hagamos una presentación de los casos clínicos. El año pasado, debido a la pandemia, se nos acumularon muchos alumnos y bueno, se lograron atender más de 100 pacientes en la universidad en 4 meses, así que fue muy bueno y por eso logramos conseguir mucha información. Yo siempre le digo a mis alumnos, saquen fotos, tengan toda la información posible para tener más datos del paciente. Y este fue un paciente que atendió la alumna Yera Quintana. Ya les voy a mencionar algunos datos. Primero tenemos un paciente que es mujer de 50 años, es cocinera en un hogar de adultos mayores, manifiesta mala visión leve, ¿sí? Para ver de lejos desde su adolescencia. Le recetaron anteojos, pero no los toleró. Última consulta al oftalmólogo hace más de 10 años, en el que también me recomendaron alguna corrección óptica, pero tampoco las pudo utilizar porque le provocaba dolor de cabeza. Ella comenta que entrecierra el ojo derecho para ver más cómodamente y hace un tiempo nota mala visión de cerca, ¿sí? Y adquirió los anteojos que está utilizando en un comercio, o sea, utiliza descartables, desechables. Pero únicamente los utiliza para alguna tarea específica. Y cuando fue a la prueba de lente de contacto, no llevó este anteojo. Como antecedentes oculares, tenemos que la paciente manifiesta que tenía estrabismo en el ojo derecho. Acá se relaciona muy bien esta sensación que tiene o la necesidad que tiene de cerrar el ojo derecho, ¿sí? Esto entre los 6 y los 9 años, que no fue tratado, ¿no?
Tenía, se dieron cuenta, seguramente era algún microestrabismo, no fue tratado. Ya ahora que mayor no nota esa desviación. Como antecedente sistémico, la señora tiene artritis y está medicada. Como recordemos que es muy importante saber qué otra patología puede tener mi paciente y qué medicamentos está tomando, porque esos medicamentos también pueden influir en la superficie ocular. Y entre los antecedentes familiares tenemos la mamá con hipertensión y la hermana con una miopía elevada. Bien, con estos datos que nosotros tenemos de esta paciente, ¿alguien se anima a decir qué harían con ella? ¿Qué recomendarían sin saber por ahora qué graduación tiene? Pero ya acá nos están dando muchísima información de las actividades de mi paciente y también de algún antecedente ocular, ¿sí? ¿Alguien que se anime? El público hoy está complicado, ¿eh? Bueno, no sé, Nos ¿alguien va a agarraste decir sin algo? energía, Dori. Ah, no, Nos sí. agarraste sin energía. Vamos, vamos, que me dijiste que había un montón de la Universidad de La Plata, vamos. No van a quedar mal, Ah, ¿eh? Vamos. bueno, vamos, vamos. Bueno, acá están, bueno, están respondiendo por acá, listo. Eh, bien, la medicación, sí. Esta medicación le puede ocasionar ojo seco a mi paciente, entonces ya yo tengo que pensar en el material. Ya me está dando como una orientación el material. Si mi paciente puede tener ojo seco, pues no sería lo más apropiado adaptar un lente de contacto de EMA, ¿verdad? Ujú. Tiroides también nos puede afectar la visión. Descartable mensual. También, bueno, tenemos acá importante tener en cuenta el lugar donde trabaja. Exacto, esto también, ¿sí? Eh, puede alterar la humedad, el vapor, el calor que tiene esa señora en la cocina, pues puede alterar nuestro lente de contacto. De hecho, lo que hace es que todas las moléculas del material como que se abran un poco más y eso hace que el lente de contacto sea más propenso a generar más depósitos, ¿sí? Entonces, si ya yo sé que incluso el hidrogel de silicona, que aparte ya digo, bueno, sería lo ideal el hidrogel de silicona por la sequedad que posiblemente, el ojo seco que posiblemente pueda tener mi paciente, que eso lo voy a verificar es cuando haga todos los test de ojo seco. Eh, y yo le voy a adaptar un hidrogel de silicona, ya sabemos que el hidrogel de silicona es propenso aparte a depósitos de lípidos sobre todo, entonces es una lente de contacto que hay que tener cuidado, porque puede generar un poco más de depósitos. No le recomendaría lente de contacto. ¿Y qué tal que la paciente tenga una graduación alta y tal vez ese anteojo que ella está utilizando no sea muy cómodo porque se le cae, se le resbala algo para cocinar? Yo directamente le digo, no le recomiendo lente de contacto, o a ese lente de contacto que yo le estoy recomendando le adiciono alguna otra protección. ¿Mm? El paciente lo necesita para recuperar su binocularidad. Muy bien, ¿sí? Ya a mí acá me está dando como que una orientación de que el paciente tiene algún problema de binocularidad por ese estrabismo que ella dice que tuvo cuando tenía 6 y 7 años y 9 años. Exacto. Yo lo que hago es eso, le agrego protección. Bien. Y si,
En la cocina no puedo utilizar anteojos. Y bueno, le colocamos un antiempañante de todo. Algo, o sea, para proteger más el lente de contacto. O otra posibilidad que es, si mi paciente está trabajando en una cocina que ya yo sé que ese lente de contacto puede ser más propenso a generar depósitos, ya alguien había dicho que va a recomendar lente de contacto mensual. ¿Cuál sería la orientación, la otra orientación que me puede dar a mí? Es que yo en vez de recomendarle un lente de contacto mensual, le podría dar un lente de contacto de reemplazo diario, ¿sí? Que total, el paciente se lo colocó y se lo sacó al finalizar el día y ya yo sé que depósitos no va a tener. ¿Listo? Entonces, todo solamente con este enunciado, con esa anamnesis, y acá también va la importancia que tiene hacer una buena anamnesis, sacar toda la información posible, porque esto me va a orientar a mí a formar mi criterio, ¿sí? Ahora, bien, acá tenemos el resto de la información de la paciente. Resulta que para, oh sorpresa, la paciente no tenía un defecto refractivo tan alto que nosotros pensamos su molestia, no toleraba los anteojos, no es algo relativamente bajo, ¿sí? Y aparte con la agudeza visual llega a una unidad, o sea, bien. Las queratometrías que tenemos, una queratometría promedio. En este caso, la señora se le tomó dominancia, tanto motora como sensorial, ¿sí? ¿Por qué creen que es importante tomarle la dominancia a esta señora? Exacto. Por la presbicia. ¿Por qué? Porque las lentes de contacto multifocales, eh, no por ahí, no tanto porque cerraba el ojo, ¿sí? Sino porque las lentes de contacto multifocales van más teniendo en cuenta la dominancia, sobre todo la de dominancia sensorial, ¿sí? Y ya es una señora de 50 años, así que por ahí si adaptamos un lente de contacto sería más un lente de contacto multifocal. Otros datos importantes que recuerden que habíamos dicho, bueno, la señora por ese medicamento puede ser que tenga ojo seco, ¿sí? Entonces, acá tenemos los datos de NIBUD. Recuerden que NIBUD evaluamos el tiempo de ruptura lagrimal, este no, es no invasivo, o sea que lo podemos hacer con el autorrefractómetro viendo las miras, cuando se deformen las miras, ahí vemos el tiempo de ruptura de la lágrima, y el test de Schirmer que nos va a medir el volumen de la lágrima. Y aparte tenemos el cuestionario de Mad-Moy. El cuestionario de Mad-Moy, al igual que el cuestionario de Osby, son cuestionarios para evaluar sintomatología. Nos va a decir si nuestro paciente tiene sintomatología de ojo seco, ¿sí? A ver, ¿quién se anima a decirme qué nos dicen estos datos? Con esa sospecha que ya yo tenía. ¿Está en lo cierto la sospecha o mi paciente está bien? No tiene sequedad ocular. ¿Mm? Tenemos cuestionario de Mad-Moy de 18. NIBUD 9 y test de Schirmer 18. Por ahí, si por ahí no lo recuerdan, les recomiendo repasar los videos del año pasado, ¿sí? Donde van a tener todos los valores, porque todas estas pruebas las vamos a hacer en la práctica, ¿sí? Vamos a hacer todas las mediciones, Bud, Schirmer, todas las pruebas de ojo seco. Bien, tenemos este paciente, sí, ya tenemos Schirmer 18 y ya nos dice que tenemos el volumen de la lágrima es adecuado, pero recuerden que podemos tener ojo seco por calidad o por cantidad, ¿sí? Entonces, por cantidad de lágrima, al menos en el ojo derecho, no es. En el ojo izquierdo ya está de 8, podría ser. NIBUD también está al límite. Y el cuestionario de Mad-Mois, acá sí nos dice que el paciente tiene sintomatología. Tiene sintomatología de ojo seco.
Y esta sintomatología nosotros la vamos a verificar cuando estamos evaluando en la superficie ocular, ¿sí? Acá tenemos evaluación con fluoresceína, que también lo digo, es muy importante evaluar con fluoresceína a nuestros pacientes. La primera vez que va, porque ahí nosotros nos va a dar más información. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Tinción conjuntival generalizada, grado moderado. Nosotros también nos basamos de todo lo que es las escalas de Efron para poder anotar lo que encontramos en la superficie ocular. Pliegues conjuntivales. Los pliegues conjuntivales también son típicos de ojo seco, ¿sí? Pero cuando ya dijimos, no, volumen por volumen de lágrima no es. Acá tenemos el menisco lagrimal que se encuentra presente y de hecho hay buena cantidad, ahí tiene una buena altura. Acá en este caso tenemos un puntillado, ¿sí? Un puntillado en la zona limbar. Acá tenemos que prestar atención qué es lo que puede producir el puntillado este. Y bueno, acá ya después son otros datos, que nebus, que por ahí no pueden ser tan importantes a la hora de adaptarlo, solamente que controlar bien o preguntarle a la paciente si ya sabía que tenía estos lunares, que si se lo controló con el oftalmólogo, si le cambió el color, el tamaño, esas cosas. Acá también que encontraron restos de maquillaje. Esto también es importante cuando yo lo veo en la evaluación preliminar de mi paciente y ya yo estoy pensando en adaptarle un lente de contacto, es decirle, mira, ya que tienes que tener cuidado porque desmaquillarte bien, porque todo esto puede llegar a tu superficie ocular y ocasionar alguna molestia, ¿sí? Entonces, ya a mí con toda esta información me dijo que yo a esta paciente le puedo adaptar un lente de contacto hidrogel de silicona por estas características de sequedad ocular, que aparte el reemplazo que yo le puedo dar a mi paciente es de reemplazo diario. ¿Por qué? Porque el trabajo que tiene mi paciente y que el paciente, el diseño va a ser un lente de contacto multifocal, ¿sí? Entonces, sin hacer una prueba de lente de contacto, ya yo con toda esta información tengo un criterio de adaptación que está fundamentado con todos estos hallazgos. Bien, vamos al segundo caso. Segundo caso, también esto lo hizo la alumna Eugenia Scarafoni. Acá tenemos un caso que puede ser un poco más sencillito. Tenemos un hombre de 21 años, estudiante. El otro dato importante del caso anterior, era mujer. Las mujeres después de los 40 años, lamentablemente las hormonas nos juegan una mala pasada y también entramos en esa probabilidad de tener ojos secos, ¿sí? Entonces, con mayor razón, todas esas indicaciones que dimos nosotros del lente de contacto que vamos a adaptar. Estudiante, usa anteojos desde los 16 años, su última consulta fue con el oftalmólogo en 2019, o sea que vamos bien con los controles, a comparación de la señora que fue hace 10 años. Los anteojos los utiliza permanentes, no es usuario de lente de contacto, prefiere sentirse interesado en probar las lentes de contacto, principalmente porque practica rugby. Abandonó su práctica deportiva por el aumento de su ametropía y se le dificultaba jugar con sus anteojos. Cuando pasa mucho tiempo frente a la computadora, manifiesta tener incomodidad en sus ojos, llegando a presentar visión borrosa. Entre los antecedentes familiares tenemos la abuela diabética, papá con opacidad corneal en ambos ojos y está con tratamiento de papá. Nuestro paciente ya viene con una receta, menos 0,50, menos 0,25 en 0 y menos 1, menos 1 en 0. Bien, nuevamente, con esta información que nosotros tenemos de la anamnesis de mi paciente, ¿qué criterios van a ir formando ustedes? Diarias tóricas, diaria es de reemplazo diario, ¿verdad? Aparte que, ¿y el material? Bueno, cada uno dice tóricas mensuales. ¿Por qué adaptar una lente de contacto diaria en este caso y por qué adaptar una mensual?
De hidrogel, tenemos hidrogel convencional o hidrogel de silicona. Bien, hidrogel de silicona. Bien, y mi paciente la va a utilizar de uso ocasional. El paciente se siente cómodo con sus anteojos, ¿sí? Aparte, mi paciente pasa muchas horas frente a la computadora. Entonces, yo puedo adaptar una lente de contacto de reemplazo diario, ¿sí? Que la va a utilizar para ese uso ocasional que es lo que él nos pidió. Escuchen bien a sus pacientes. El paciente me está diciendo que está interesado en probar las lentes de contacto principalmente para su práctica deportiva, ¿sí? Él la incomodidad que tiene con el anteojo es, bueno, cuando estoy frente a la computadora tengo alguna incomodidad en los ojos. Pero ustedes creen que si el paciente usa lente de contacto y está frente a la computadora, esa incomodidad en los ojos va a desaparecer o a disminuir? ¿Por qué no va a desaparecer? ¿Por qué mi paciente tiene incomodidad en los ojos cuando está frente a la computadora? Exacto, disminuye la frecuencia de parpadeo. Si disminuye la frecuencia de parpadeo con los anteojos, pues con la lente de contacto va a ser peor, ¿sí? Entonces, aparte de incomodidad, mi paciente va a tener ese ojo más rojo por el uso de lente de contacto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacerlo? Educar a nuestro paciente y enseñarlo a parpadear. Que te haga un parpadeo que sea un parpadeo que él sea consciente que lo está haciendo, ¿sí? Ahí nos acordamos también de la regla 20-20, de todos los descansos, las pausas que tiene que respetar las computadoras, porque lo ideal sería que siga utilizando los anteojos. Acá no especifica si el anteojo tiene algún filtro, pero bueno, a ver. Bien. Bueno, entonces ya tenemos un buen parámetro de un criterio más o menos formado de qué va a pasar con nuestro paciente. Ahora vamos a ver qué fue lo que nosotros encontramos en la evaluación preliminar, o lo que encontró Eugenia. Bien, Eugenia encontró agudeza visual. Tenemos con la corrección del paciente en el ojo derecho, llega a 0,9-1 de lejos, y de cerca con la corrección llega a 0,5, en el ojo izquierdo 1 y 0,5, ¿sí? Acá, ¿qué observamos? En el ojo derecho no llega mucha visión, a pesar de que el ojo derecho es su ojo dominante. Acá, bueno, a pesar de que no era un paciente presbita, yo le hago a mis estudiantes que hagan todas las pruebas, así se acostumbran, siguen con el hábito de que tienen que hacerle todas las pruebas a los pacientes, ¿sí? Queratometría, bueno, acá ya vamos como que al límite en lo que nosotros tenemos disponibles para unas lentes de contacto descartables. Y refracción, acá ya nos da un poquito más de refracción, ¿sí? Ya nos da un poco más de cilindro y un poco más de esfera, que eso puede ser lo que está ocasionando que mi paciente tenga disminuida la visión en el ojo derecho con su corrección. Acá también tenemos la relación de qué pasa con el astigmatismo corneal y el refractivo, que son similares, ¿sí? Porque esto también recuerden de analizarlo muy bien, porque si yo pienso en adaptar una lente de contacto rígida, tiene que ser el astigmatismo corneal y el refractivo deberían de coincidir, ¿sí? Bien, entonces, ya acá seguimos con eso que planteábamos nuestro paciente, que lo ideal sería una lente de contacto tórico. ¿Mm? Con estos datos, ¿en qué es lo que ustedes tendrían que tener cuidado de ese lente de contacto que están pensando para ese paciente? Que ya sabemos que va a ser tórico, que va a ser de reemplazo diario o de reemplazo mensual. Lo ideal en mi caso, en mi criterio, yo lo haría de reemplazo diario. Va a ser tórico y de hidrogel de silicona. ¿No? Con estos datos, ¿qué es lo que yo tengo que controlar un poquito? La curvatura, exacto. Es una curvatura que si nos acordamos bien, que es otra cosa que yo hago que mis estudiantes se aprendan, es todas las curvaturas que existen en el mercado. Me odian por eso, pero es muy importante, ¿sí?
Entonces, aparte son pocas. Las curvaturas para lentes de contacto tóricas descartables son 8.7. 8.7, 8.6 y, bueno, pero ya ahí sería en una de EMA, que hay una 8.5. Pero es 8.7, 8.6. Acá, otro dato importante, ¿no? Acá tenemos otros parámetros oculares, que tenemos diámetro de iris visible del paciente. El de este paciente es 13. ¿Cuál es el diámetro de la lente de contacto tórica? ¿Cuál es el rango más o menos? ¿Le toman el diámetro de iris visible ustedes a su paciente? ¿No? El diámetro 14.2 y 14.5. Son los dos diámetros que vienen para lente de contacto tórica, ¿sí? Entonces, mi paciente acá tiene diámetro de iris visible 13. Si tiene un paciente diámetro de iris visible 13 y yo le coloco un lente de contacto diámetro 14.2, ¿cómo queda ese lente? ¿Qué es lo que se recomienda? Que el diámetro sea, del lente sea diámetro de iris visible más 2, que por lo general por eso es 14, pero ya mi paciente tiene 13. O sea que yo también tengo que tener cuidado con este paciente porque puede que el diámetro del lente exactamente vaya a quedar chico y nos vaya a rozar un poco, ¿sí? Con el limbo, que nosotros tenemos que evitar, porque si roza con el limbo, mi paciente se va a quejar de incomodidad. Después lo que pasa con las curvaturas, de hecho, nosotros por ahí, si ya venimos de la vieja escuela, de EMA, de cómo se adaptan, cuáles eran los requerimientos, era que el lente de contacto, con su curva base, fuera lo más óptimo posible, ¿sí? Porque si queda ajustado, el lente de contacto va a tener poco movimiento y el movimiento es necesario para el intercambio de la lágrima. Eso, y que el movimiento tiene que ser más o menos entre 1 y 2 milímetros. Pero ¿qué podemos hacer con el lente de hidrogel de silicona? Ya esto no es requerido. ¿Por qué? Por el alto DK que tiene este material, ya no es necesario que el lente se mueva tanto. Nosotros que tenemos que observar que nuestro paciente parpadeó y hubo algún movimiento, ¿sí? Pero ya no necesitamos tanto este intercambio de lágrima por toda la oxigenación que va entrando. Entonces, con este paciente, cuando yo voy a adaptar mi lente de contacto, no me puedo olvidar de estos dos parámetros: el diámetro, cómo le va a quedar y cómo va a estar esa curvatura. Y por último, acá tenemos la biomicroscopía de nuestro paciente, ¿sí? Tenemos toda la evaluación, según la escala de Efron, cómo estaría, la conjuntiva vulvar, tenemos hiperemia grado 0, está re bien, es un chico joven, así que por lo general eso sucede también con las personas jóvenes, la superficie ocular es muy sana, borde palpebral levemente enrojecido, conjuntiva vulvar también hiperemia 0, lunar en el borde palpebral inferior, acá aparte tenemos el borde irregular, ¿sí? Entonces, y ya en esta tenemos conjuntiva tarsal hiperemia grado 1. Bien, entonces, como pasó en el caso anterior, con toda esta información, ya yo tengo un criterio para empezar con el lente de prueba, ¿sí? Ya yo tengo toda la información para poder ya tener el lente de prueba de mi paciente, y después cómo va esa adaptación con el lente de prueba es que vamos a tener nuestro lente de contacto final. Bien, entonces esto era más o menos lo que tenía para decirles hoy en esta parte inicial de la capacitación. No sé si tienen alguna pregunta o algo sobre el tema que les pareció. ¿O está muy clarito los casos clínicos? Ah, bueno. Bueno, acá también, como yo les había mencionado, este es mi criterio que tengo yo para poder identificar cuál sería el lente de contacto que voy a adaptar a mi paciente, pero ustedes también está bueno que compartan desde su experiencia
qué criterios tendrían, ¿sí? Porque, bueno, también la experiencia es muy, muy importante y eso nos va a ayudar a nosotros también a perfeccionarnos, ¿sí? Porque por ahí ustedes también han tenido, como yo les mencionaba, hay también eh, algunas desventajas que tiene el hidrogel de silicona, ¿sí? Que tal vez yo no las he visto con los pacientes que he atendido, pero tal vez ustedes sí las han visto y bueno, está bueno que puedan compartir también la experiencia de ustedes. Sí, vamos a ver adaptación multifocal, que va a ser el último encuentro virtual, va a ser sobre multifocales, ¿sí? Ahí vamos a hablar de manera general sobre algunas guías de adaptación para ver cómo haríamos en esos casos. ¿Sí? Y siempre sería así con casos reales. Y bueno, también voy a tratar de conseguir los casos que tenga siempre bastante imágenes porque está muy bueno para que se haga un poco más real. Bueno, gracias a ustedes por la presencia. No sé. mm, Bien. No sé si Germán volvió o cierro Estoy yo. acá, Ah, ¿me bueno. escucha? Sí, Estoy sí, con el sí. teléfono porque no sé qué le pasó a mi compu, que de repente se puso la pantalla negra y recién se está reiniciando, pero bueno, Ah, eh, bien. tuve que ir al teléfono. No, excelente, excelente todo. Me perdí ahí un caso clínico entre medio, porque fue cuando se me Bueno. apagó la compu, pero el segundo caso, pero nada, mm, excelente. mm, Parece que estuvo muy bueno y muy bueno también los ejemplos. Siempre es súper importante lo que uno ve, poder llevarlo y plasmarlo en un ejemplo como para llevarlo a la práctica diaria, ¿no? Sí. Y después, bueno, como para que no se queden con las dudas, este último caso, que teníamos la duda de la curvatura y el diámetro, en el próximo encuentro les voy a decir cómo terminó. Genial, genial. Bueno, nada, de mi parte, ahí preguntan si queda grabado. Sí, va a quedar grabado. Van a quedar el link, seguramente lo van a encontrar dentro del campus. Si tienen algún inconveniente para encontrarlos, como le dije al comienzo, nos pueden consultar a nosotros, consultar al colegio eh, o consultar a Doris, pero ahí va a estar el video grabado, tanto sea para alguien que por ahí se le cortó o no pudo asistir por tiempo, o para aquellos que sí vieron la charla, pero que quieran volver a refrescar. Seguramente, después ahí lo charlamos bien, Doris, pero tendríamos que hacer, o vamos a hacer por ahí algún tipo de cuestionario o algo, si querés, para estos encuentros virtuales, como Sí. para después poder otorgar el certificado, para certificar No, yo que no, cuestionario no, vamos a dar un caso clínico. caso clínico, Un genial, me caso encantó, clínico completito para me encantó. Bueno, cada uno como de su criterio, bueno, que es justo exacto, el objetivo de exacto. esto, crear su criterio. Y ojo, o sea, Buenísimo. no es que el criterio de uno o de otro tiene, o sea, todos tenemos una base para generar un criterio. Todos serían válidos, ¿sí? Pero bueno, hay que justificarlo bien. ¿Por qué voy a hacer yo esto? Analizando toda esa información que tengo de mi paciente, ¿sí? Ok, genial. Entonces, bueno, ese caso clínico será que quien certifique que realmente estuvieron en la charla, que la pudieron eh, escuchar y que, bueno, que entendieron los conceptos que fueron tratados en la charla. Ujú. Eh, Recuerden que el miércoles que viene, en el mismo horario, tenemos el segundo encuentro virtual. Bien, perfecto. Bueno, entonces que tengan buenas noches y bueno, si tienen un tiempito, recuerden de ver los artículos y refrescar un poco la memoria sobre lo que vimos el año pasado para poder seguir más fácil adelante, sobre todo Esos cuando hagamos la videos, parte presencial. perdón, Doris, esos videos que del año pasado fueron enviados, le tienen que haber llegado a todos al mail, los videos de lo que se dio el año pasado. Si a alguno no le llegó, por favor avísenos, así se lo reenviamos. Ujú. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces que tengan buena El noche artículo va a todos. quedar en el campus.
Sí, Está en el sí campus. Sí, sí. Sí, dentro del campus van a encontrar todo el material que le subió Doris y van a encontrar también los videos de cada una de las charlas. Por ahí no va a ser instantáneo, capaz que mañana a la mañana no va a estar, pero tal vez para mañana a la tarde o máximo el viernes ya va a estar subido en el campus seguramente el video de esta charla. ¿Sí? Ok. Cualquier duda, igual, si no encuentran algo, lo que sea, pueden escribirme a mí o al colegio o mismo a Doris, que vamos a tratar de ayudarlos. Bueno, muchas gracias, estuvo excelente. No, gracias a ti. Me alegro que les haya gustado. Que tengan buenas noches. Ahí a preguntar por el mail tuyo, Germán. Ahí, Bueno, para que ahí les pongo en el chat el mail. Ese que le acabo de pasar en el chat es el mail mío. Cualquier cosa, si no, me escriben a mí o cualquiera de los mails del colegio pueden escribir también, que de última nos van a trasladar la consulta y vamos a tratar de ayudarlos en lo que podamos. Lo mismo si tienen dificultades en el ingreso del campus, de encontrar algo, lo que fuera, avísennos también, ¿sí? La idea es que puedan amigarse con el campus y que puedan encontrar toda la información, ¿sí? Más allá de esta charla. Bueno, Doris, ¿tenías algo más para bueno, decirles? no, nada más. Tengan buenas noches y bueno, nos vemos la Genial. próxima semana con más casos clínicos. Buenísimo, que tengan buenas noches y gracias por participar. Gracias, Bueno, Doris. chao, chao.